Muy bien, recordemos la clase anterior. En la clase anterior vimos lo que eran las señales y sus características generales, pero entramos también a ver características específicas, ¿no? Hablábamos de el valor medio y el valor eficaz y explicábamos que son básicamente valores o definiciones matemáticas que ayudan al análisis de las señales y también nos permitió interpretar, por ejemplo, cómo hacen las medidas, los multímetros, ¿no? Cómo es una ponderación, ¿no? Al finalizar, las medidas que nosotros manejamos o los valores que manejamos son ponderaciones, ¿no? Que son valores RMS. Había quedado inconcluso la resolución de ejercicios, así que vamos a hacer, para ello necesito que ustedes tengan a la mano la siguiente información, ¿no? Les había dicho en primera instancia, analizamos ese día lo que era el valor medio y valor eficaz de una senoide. Y pues tengan a la mano, la primera habíamos definido como un pulso cuadrado, ¿verdad? Está aquí. La otra la habíamos definido como una señal rectangular. Y las otras, esta la definimos como una señal triangular. Y la de acá como una señal diente de sierra. Y por acá tenemos la señal de un rectificador de media onda. Y la señal de un rectificador de onda completa. ¿Sí? Entonces, no sé si le hacen un capture o le guardan, por favor, porque necesito que los tengan a la mano, ¿no? Para poder hacer los ejercicios. Inge, disculpe, ¿le puedo retroceder al anterior, por favor? Ya. Gracias. Bien. Y ahí está la otra. Ya. ¿Ya? ¿Estamos listos entonces? Sí. Muy bien. Vamos a hacer los siguientes ejercicios. Voy a copiarlos en el OneNote, ¿no? Para poder hacer con ustedes. Muy bien. Cerrar esto por aquí, por acá, por acá. Vamos por el primer ejercicio. Dice lo siguiente. Dice, halla la amplitud, fase y periodo y frecuencia de la senoide. ¿Cuál senoide? La que vemos aquí. Ya lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces tengo aquí. Halla la amplitud, fase y periodo y frecuencia de la senoide. Muy bien. Para hacer eso, ¿de cuál senoide? Pues la que vemos aquí. Vemos que es una función seno, ¿verdad? Que puede ser la representación de un voltaje, ¿no? Que está variando en el tiempo. Muy bien, vamos a hacer con ustedes, vamos a ir sacando. El primer parámetro es la amplitud. Habíamos dicho que era el valor máximo de la señal. ¿Cuál es este valor, Gonzalo? ¿Qué dice usted? ¿Qué valor es la amplitud aquí en esta señal? La de 12. Ya, muy bien. La amplitud es de, yo asumo no, que es un voltaje. Entonces la amplitud es 12 voltios, correcto.
este que habíamos representado como BM o BP es el valor máximo que toma la señal y por ende es la amplitud. Muy bien. Voy a irle poniendo con otro color porque está muy llamativo ese color. Amplitud 12 voltios. ¿Cuál es la fase, Jenny? ¿Cuál habíamos definido que era la fase de esta señal? ¿Qué dice Jenny? ¿Cuál es la fase? ¿Quién le ayuda a Jenny? ¿Cuál habíamos dicho que era la fase en la clase anterior? La frecuencia. Ya, todavía no, la frecuencia no todavía, sino la fase. Recordemos que habíamos dicho que había una definición más amplia. Benjamín, ¿cuál era la fase de esta señal? ¿Cómo se llama? El angular, ¿cómo es? El ángulo, correcto. El ángulo, que en este caso tenemos 10 grados, correcto. ¿Sí? Esa era la fase o el ángulo que puede representar un adelanto o el atraso en la señal. Muy bien. Okay. ¿Qué más me pide? Ahora me pide establecer el periodo. Muy bien. Yo sé que es igual al periodo. El periodo lo representamos con la letra T, ¿verdad? Y era igual a 1 entre la frecuencia o también lo podemos representar como 2pi entre esa frecuencia angular. Por ejemplo, en la primera fórmula no conozco la frecuencia, así que no puedo utilizar esta ecuación. Y en la de acá dice que es igual a 2pi entre la frecuencia angular. ¿Conozco la frecuencia angular? Sí. ¿Cuál es la frecuencia angular? Jenny, a ver, otra oportunidad. ¿Cuál es la frecuencia angular? Que se representa con la letra W. 2pi. No, aquí en la senoide, ¿cuál es el valor de la frecuencia? El dato que está aquí en la imagen, ¿cuál es? Sería los 12. No, esa es la amplitud. Es lo mismo que velocidad. Los 10. ¿Cuánto? 10. No, esa era la fase. Recuerda que ya dijo también que era la fase. ¿Es lo mismo que decir velocidad angular también? No. Sí, ¿cuál es la frecuencia? Eso es justo lo que estoy queriendo que deduzca. Los 50, Inge. Correcto. 50 radianes por segundo. Correcto. Que recuerden que la forma de la señal era igual a un valor que variaba en el tiempo por una amplitud, por la función, que en este caso nosotros habíamos dicho sinusoidal, acá es coseno, ¿no? Por la frecuencia angular y por el tiempo. Y en algunos casos por un ángulo de desfase. ¿Sí? Esa es la forma. Yo simplemente estoy observando la señal, qué información me está otorgando. ¿Sí? Muy bien. Colocar por acá. Muy bien. Ahora que ya conozco la frecuencia angular, ¿podré determinar el periodo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque... Sí, pues sí, porque ya el 2pi ya es un valor ya... Correcto, ya es una constante, ¿verdad? Claro, Entonces, es un valor constante.
Dividamos. El periodo es igual a 2pi entre la frecuencia angular, que son 50 radianes por segundo. Sí. ¿Cuánto me da esto? 2pi por radianes. 0,125. Ya, 0,0 o 0,125. 0,125 radianes sobre segundo. ¿así? Ajá. Sí. Muy bien. Ok. Recordemos que el periodo se medía en segundos, ¿sí? Yo lo puedo establecer así o tal vez lo puedo establecer como 125 milisegundos, ¿no? Según lo que ustedes me dicen. Sí, sí. Claro. Ya, muy bien. Recuerden que el periodo se medía en segundos. Y la frecuencia La frecuencia Es 1 se sobre con la letra F. ¿A qué es igual la frecuencia? Yo puedo deducir de esta fórmula que vemos aquí, puedo establecer que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Correcto. Por lo tanto, aquí yo puedo establecer que tengo 1 entre 125 milisegundos. ¿Cuánto me da esto? 5. 0,008 en 0,008. ¿Así? tercio. Sí. Ya, muy bien. Entonces, según lo que ustedes han calculado, aquí me da 8 milihercios, ¿no? Es una frecuencia demasiado pequeña. ¿Está bien? Sí, revíselo. ¿Verdad? 8 elevado a la 10 menos 3. 8 por 10 a la Es lo mismo, solo que en notación científica. Me parece que el periodo es muy pequeño. Déjenme ver. Y que no se es por 0,125. Porque está haciendo el tiempo en milisegundos. Dividido. A ver, veámosle por qué. 0,125. Ahí sale 8 enteros. Bueno, dejémosle en... Yo le puse era para expresarle en milisegundos para no dejarle. Pero Claro, porque si le deja en segundos, 0,125 el periodo, ahí sí le da 8 tercios entero. no, pues tiene que salirme lo mismo si pongo 0,125 o 125 milisegundos. No sale. No sale. Que sale a la menos 3, pues sale con 125. Pero o sea ya en milisegundos, pero dejándolo en segundos, ahí sí sale 8 tercios. 8 milisegundos. No, pues es lo mismo que me diga que 100 centímetros, perdón, 1000 metros es 1 kilómetro. O sea, si pongo lo uno o lo otro, me tiene que salir lo mismo. No van en la calculadora entonces. Que eso sale. 8 hercios, ya. Bueno, lo vamos a dejar ahí. 8 hercios, una frecuencia de milihercios. O sea, sí está bien que queda en milihercios, pero o sea, nos vamos a que si quedara 0,100, eso ahí. Ya, pero esto es lo mismo que escribir 125 milihercios. Ah, claro. Y Y me ahí tiene queda que dar milihercios abajo. la No, misma. No, Claro. con 125 milisegundos igual tiene que quedarles 8 hercios. Eso Pero, sí. con la 125 sale 8 por 10 elevado a la... No, divida 1 dividido entre 125 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto le sale, Jenny? 1
dividido por 125 por 10 a la menos 3. 10 a la menos. ¿Dónde está el 10? No, casi. Ahí sí sale, pues sí. Menos 3. Correcto. Ya, muy bien. Sí, ahí sí sale. Tienen no le problemas de estaba- notación científica, ¿sí? Claro, tiene razón. ¿Sí? Tiene problemas con notación científica porque estas dos formas son lo mismo, ¿sí? O sea, Lo que quiere decir que ustedes hicieron con 125. 1 Sí, dividido entre 125 hicieron, ¿verdad? pero Sí. sí sale 8 igual, Inge. Sí, así es. Por eso, tiene que salir la misma respuesta, eso es lo que voy. Ustedes me dieron hace un momento 1000 hercios. Claro. ¿Cuál de las dos formas me tiene que dar los 8 hercios? ¿Sí? Ojo con eso, ¿no? Ay. Muy bien. Revisarán notación científica ya, que después van a estar con resultados erróneos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Muy bien. ¿Qué dice el enunciado? Dice, encontrar la potencia, ya Disipada. estamos, ¿no? Voy por el siguiente. La potencia promedio, encontrar la potencia promedio La promedio. disipada en una carga resistiva de 5 ohmios conectada a la salida de un rectificador de onda completa. La tensión de entrada es BS 120 voltios RMS con una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí? Vamos a analizar entonces este enunciado. Primero, para el desarrollo de este tipo de ejercicios hay que considerar cada uno de los datos que me proporciona el enunciado. Y vamos a ir viendo de acuerdo a la narrativa. Dice, primero encontrar la potencia promedio. Entonces, ¿qué es lo que me está solicitando? Me pide encontrar una potencia, pero que sea de un valor medio. Entonces, ¿qué tengo que recordar con esto? ¿A qué es igual la potencia? ¿Quién me dice a qué es igual la potencia? Jean Paul, ¿a qué es igual la potencia? Sí, sí. ¿A qué es igual la potencia, Jean Paul? La potencia. General. Inge, pero para calcular la potencia en una resistencia o en la fuente. La potencia, la fórmula de la potencia general que nosotros sabemos. Hay voltaje por intensidad, Inge. Correcto. Voltaje por intensidad de corriente, o lo puedo determinar también como resistencia por corriente al cuadrado, ¿verdad? Sí. O voltaje al cuadrado sobre resistencia. Correcto. Entonces, de cualquiera de estas formas puedo tener, ¿no? Voy a poner aquí sobre 5 kilómetros. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo ya sé la fórmula de la potencia, pero me dice potencia promedio. Quiere decir que yo necesito conocer un voltaje medio o una corriente media. ¿Sí? Recordemos que habíamos dicho que todo lo que era enunciado medio, promedio, componente directa, valores de C eran sinónimos, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, eso nos dice la primera parte del enunciado. Continuemos. Dice disipada en una carga resistiva de 5 kiloohmios. Entonces, la carga es igual, la resistencia es igual a 5 kiloohmios. ¿Qué más nos dice? Conectada a la salida de un rectificador de onda completa. ¿Sí? Me está diciendo que tengo el siguiente circuito. Tengo un rectificador de onda completa.
al cual tengo conectada una resistencia de 5 kiloohmios y que la tensión de entrada de este rectificador me dice que es de 120 voltios. ¿Sí? RMS. ¿Sí? La salida de este rectificador, ¿sí? Bueno, los rectificadores comen cierto voltaje, pero vamos a imaginar que es un rectificador ideal. Por lo tanto, en este punto, en la salida tendré los mismos 120 voltios me van a entregar. ¿Sí? Claro que sabemos que la resistencia va a hacer que varíe un poco ese voltaje. ¿Sí? Muy bien. Este es un esquema general del circuito. ¿Qué información me da además este rectificador de onda completa? Pues me da las fórmulas que necesito conocer. ¿Cuáles fórmulas? Las que les hice copiar hace un momento. Entonces vamos a ir, voy a buscar, porque yo necesito encontrar el valor promedio de una señal de un rectificador de onda completa. Correcto. Entonces me ubico aquí, aquí tengo la señal de un rectificador de onda completa y me dice que el valor medio, el voltaje medio es igual a 2 veces la amplitud entre pi. Muy bien. Entonces voy a copiar eso. Me dice que el valor medio es igual a 2 veces, voy a copiarlo tal cual, 2 veces la amplitud entre pi. Y también de una vez voy a copiar la otra fórmula del valor RMS. Me dice que es igual a esa amplitud entre la raíz de 2. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y continuando con el enunciado, me habla de una tensión de entrada de 120 voltios RMS. Entonces aquí me está dando un valor de 120 voltios de la fuente. ¿Sí? Y adicionalmente me dice que tiene una frecuencia de 60 Hz. Muy bien. Entonces ya desglosé toda la información que me estaba dando el enunciado. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo que ver qué es lo que tengo. Por ejemplo, para mí, yo aquí tengo la resistencia. Se me hace mucho más fácil para mí, por ejemplo, calcular el voltaje. Pero ya depende de usted. Si usted quiere calcular la corriente, el voltaje y la corriente, y para calcular la potencia, no pasa nada. Ya es muy al criterio de usted, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Inge, pero ahí no sería, en vez de voltaje, no sería, a ver, ya me hice bola ya. Porque la potencia para calcular en la resistencia es resistencia por intensidad cuadrada. ¿Y el otro? ¿La qué? La otra que puso usted ahí de potencia, voltaje al cuadrado Voltaje sobre sobre resistencia. Es lo mismo, se deriva de esta misma fórmula. Ah, Es que esa de ahí no los había visto. claro, por eso me confundí. ¿No la han visto? No, No, esa no la vi. esa fórmula no. Solo la potencia en la fuente y la de la resistencia, no. Ya, bueno, es lo mismo. No pasa nada, es lo mismo. Ya, muy bien. Bueno, continuemos, ¿no? Vamos a hacer los cálculos. Aquí yo simplemente lo que hice fue, ustedes recordarán que también puedo decir que el voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces de aquí se deriva voltaje cuadrado sobre resistencia. O puedo decir que la corriente es igual a resistencia por corriente, entonces también puedo decir que es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, ¿no? Entonces es simplemente una derivación de la ley de Ohm, ¿no? Eso era lo que me preguntaba usted, Gonzalo, ¿verdad? Ajá.
Ahí sí ya la entendí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a asumir que este rectificador es un dispositivo ideal, que no tiene caída de voltaje, que no retiene, simplemente está ahí para el paso de corriente, ¿sí? Por lo tanto, se asume, ¿no?, que la amplitud de la señal que circula a través de todo el circuito es la misma, ¿sí? Ahora, ¿podré calcular el valor medio? ¿Podré calcular el valor medio? Me dice que es igual a 2 veces la amplitud entre pi. ¿Conozco pi? Sí, es una constante. El 2, sí. ¿Conozco la amplitud de la señal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conozco la amplitud para poder aplicar esta fórmula? Sí, No. 100. Claro, ahí que los 120. No, esta no es una amplitud. Recuerden que BM, ¿sí?, o valor pico, representaba, ¿verdad?, la señal a este valor máximo. Ah, verdad. Entonces 60 ahí, la mitad. Ya, ¿O no? muy bien. Y sin embargo, habíamos dicho que por aquí había un valor RMS, ¿sí?, que era como un promedio, una media cuadrática de toda esta señal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a mí me están dando un valor RMS, no me están dando el valor de la amplitud, ¿sí? No me están dando ese valor de la amplitud, sino que me están dando un valor RMS, ¿sí? Por lo tanto, no tengo la amplitud, pero conozco el valor RMS de la señal. Entonces, yo bien podría aplicar esta segunda fórmula que dice que el valor RMS es igual a la amplitud entre la raíz de 2, ¿sí? Entonces, ¿conozco la amplitud? No. Raíz de 2 es una constante y valor RMS conozco, sí. Entonces, yo de aquí puedo tranquilamente despejar la amplitud, ¿sí? Vas a multiplicar la raíz, ¿no? Correcto. Entonces, yo aquí voy a colocar que el valor RMS es igual a la amplitud entre la raíz de 2. Despejando esto, la amplitud va a ser igual a raíz de 2 Por por RMS. RMS. Por lo tanto, esto sería igual a la raíz de 2 por 120 voltios. ¿Cuánto me da esto? 169,71 sería ahí. 169,71 voltios, correcto, ¿sí? Entonces, de esta señal, ahora ya conozco cuánto vale la amplitud, ¿vale? 169,71 voltios. Y el valor RMS es como un valor promedio, ¿no? El valor RMS está un poquito más abajo y es de 120 voltios, ¿verdad? Esa es la forma de representar adecuadamente estos valores, ¿sí? Voy a borrar esto, ¿no? Entonces, ahora que ya conozco la amplitud, ¿podré calcular el voltaje medio? ¿Qué opinan ustedes? Sí, me dice que el Claro, voltaje... Correcto, me dice que es igual a 2 veces el valor de la amplitud entre pi. Y ahora ya conozco el valor de la amplitud, que es 169,71 voltios. Y todo esto entre pi. ¿Cuánto me da esto? 108,03. 108,03 voltios. Correcto. Entonces, ahora sí, ya conozco el voltaje medio, ¿sí? Ya podré encontrar la potencia utilizando esta última fórmula. Potencia promedio. Ajá. Ya puedo ocuparla, ¿no? Me sí. pide calcular la potencia promedio. Lo voy a poner así. Me dice que es igual al voltaje promedio al cuadrado dividido entre la resistencia. ¿Conozco el voltaje promedio? Sí, lo acabamos de calcular. Habíamos dicho que voltaje medio, voltaje promedio, componente en DC, voltaje en DC, eran sinónimos, ¿no? Entonces lo escribo así para que usted se vaya familiarizando. Tengo 108,03 al cuadrado dividido entre 5 kilómetros. ¿Cuánto me da esto?
Dos- 2,33. No, sale 2.334,096. Ya. Entonces, ¿Qué 2.334 sale? son 2.33 kilovatios, ¿verdad? Kilowatt. Ya, muy bien. 34 me salió a mí, pero bueno, ¿Cuánto le es sale? un poquito que varía. 34 sale. 34. 34. Ah, Ya, vamos a poner 34. Ya, muy bien. Entonces tengo 2.34 kilovatios. Entonces, este es el cálculo. Nosotros cuando vayamos a analizar esta clase de ejercicios, tenemos que fijarnos en cada uno de lo que me dice el enunciado. Por ejemplo, ahí donde dice conectada a la salida de un generador que produce una señal triangular. O si ya cambian las fórmulas. O si me hubiese dicho un rectificador de media onda, ya cambiaban las fórmulas, ya no eran las mismas fórmulas. Entonces hay que estar mucho ojo en esta parte donde le doy el tipo de señal que va a utilizar, ¿sí? Mucho ojo porque en base a eso va a necesitar una fórmula o la otra. Y asimismo también hay que estar muy atentos cuando yo le doy o bien una señal RMS o le doy una amplitud o le doy un voltaje medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le podría haber dicho 120 voltios que fueron medidos desde la fuente de tensión. Entonces usted va a decir, medido, entonces un valor RMS, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? sí está bien, entendido. Ya, muy bien. Hagamos otro ejercicio. Voy a copiar por aquí el ejercicio. Ya, muy bien. Creo que tenemos tiempo todavía. Muy bien. He puesto el siguiente enunciado. Dice, encontrar la componente de corriente en directa para manejar en español. Pongámosle CD. La componente de corriente en directa de la señal 4. BDT o el voltaje en función del tiempo es igual a 10 por el seno de esa frecuencia angular que varía en el tiempo más un ángulo de fase de 10 grados. ¿Sí? Entonces, vemos que la señal que estoy describiendo ahí, ¿qué tipo de señal es? ¿Será un rectificador de media onda? ¿Será un rectificador de onda completa? ¿O es una señal sinusoidal pura? Así tal cual. ¿Qué opinan ustedes? Sinusoidal pura ahí. Es una señal sinusoidal pura, ¿verdad? Porque ahí me está diciendo que su función es seno, o bien pudo haber sido coseno. Entonces, ahora me pide encontrar la componente en corriente directa. ¿A qué era igual la componente de corriente directa de una senoide? ¿Quién me dice a qué era igual? ¿A qué era igual el valor medio de una señal sinusoidal? Busquen el formulario. Muy bien. Valor medio de una señal sinusoidal. Esta era la señal sinusoidal y habíamos dicho que el valor medio de todas las señales en la que tienen valores positivos y negativos iguales, el valor medio era igual a ¿cuánto? El voltaje medio era igual a 0 voltios. Correcto. ¿Sí? 0 voltios. Y, por ejemplo, aquí el valor RMS,
habíamos dicho que era igual al valor de la amplitud entre la raíz de 2. ¿Sí? Muy bien. Ojo con eso, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, acá hay la señal rectangular, si se dan cuenta. Tiene lo mismo en la parte positiva y tiene lo mismo en la parte negativa, por lo tanto el valor medio era 0. ¿Sí? Entonces, la respuesta a este ejercicio es que el valor o la componente de corriente directa es igual a 0 voltios. ¿Sí? Y esa es toda la respuesta. Entonces eso va a depender de que usted se alargue más en un ejercicio que en otro, si tiene los criterios más claros, ¿no?